Bueno, volvimos. Pido perdón a todos los que estaban escuchando. Quise quitar las notificaciones para que no sonaran en el vivo y me mandé cagada, así que les pido disculpas. Acá estamos de nuevo. Les pido perdón. Vamos a esperar un par de minutos a ver si vuelven. Les pido perdón. Sinceramente me mandé cagada como un boludo. Sí. Vamos a esperar un par de minutos. A ver si las vueltas y lo arrancamos. Mientras, como estaba comentando en el anterior directo, el cuento del ritual de Castelar que vamos a leer ahora está en este libro que vamos a quitar el reflejo del monitor. Ahí está. En este libro Roris, bueno, sale el reflejo, no creamos. Se llama Libro Roris, es de mi autoría, editado por Gualicho, la editorial, quizás no sé si la mejor editorial de Mar del Plata, podría decir. Eh, el libro lo pueden conseguir a través de Mercado Libre, lo pueden en Mar del Plata, en El Aleph, que es Rivadavia, perdón, Corrientes entre Rivadavia y San Martín. Lo pueden conseguir, ya hay 3 personas, bienvenidos. Lo pueden conseguir en la Barca Antigua, que es San Luis entre casi Bolívar, entre Bolívar y Moreno. Y lo pueden conseguir también en Dublín, que es La Madrid, si no me equivoco, y Alberti en la galería. Y también pueden mandar un mensaje por inbox al Seminario de Horror y Terror y al Liber Horroris. Así que bueno, ya volvió gente, así que vamos a arrancar. Como les comentaba también en el video anterior, este es un cuento Lovecraftiano ambientado entre los 80s y finales de los 90, en el conurbano bonaerense y una ciudad imaginaria. Eh, como estarán estas ojeras son de cuarentena, gente. Y bueno, la cosa es que bueno, fue muy lindo escribirlo, al menos para mí. Vamos a arrancar con el cuento. Ay, me pica el ojo, perdón. Sé que no hay que rascarse, pero estoy en casa y me acabo de lavar las manos recién cuando terminé de comer. Vamos a arrancar. El ritual de Castelar. Nunca pensé que en un alto en el camino de mi vida iba a dejar por escrito esta historia que me marcó tanto. La narro aquí en esta libreta por consejo de mi psicóloga. No sé qué efecto tenga, ella lo sabrá bien. Tampoco sé por qué escribo para un lector indeterminado cuando no creo que este texto salga de entre mi psicólogo y yo. No soy un escritor, apenas soy un hombre con problemas para dormir. Me crié siendo hijo único en Costas Bajas, una de las localidades más pujantes de la costa atlántica bonaerense. Viví toda mi infancia y adolescencia allí, aunque el resto de la familia vivía en la zona oeste del alienante Gran Buenos Aires. Por eso, cada pocos meses íbamos a visitar a los familiares, mis tíos, primos, abuela y tíos abuelos. Estos últimos eran hermanos de mi abuela paterna y son unos de los protagonistas de esta historia. Los hermanos de mi abuela eran de Castelar y eran 4, 3 hermanas y un varón. Es un decir que tras la guerra de la Triple Alianza que devastó de hombres al Paraguay, las madres pasaron prácticamente a venerar a sus hijos masculinos. Que yo sepa, no tengo raíces familiares de aquel país por ese lado. Mis raíces por esa rama familiar son italiana, española, francesa e indígena. Aunque preconfiguran la misma forma de conducta, ya que de igual manera mi abuela y sus hermanas idolatraban a su hermano varón, Tato. Él era el tercero en edad, el del medio. Beatriz y mi abuela Mónica eran las mayores, Nora y Cristina eran las 2 menores. De los 5 hermanos, solamente Beatriz y mi abuela tuvieron hijos. La madre de mi padre, que fue madre joven y crió a sus 5 hijos con un rigor y disciplina eh, que rozaba lo militar, sobre todo tras la temprana muerte de mi abuelo,
y su hermana mayor, en cambio, tuvo ya de grande 2 hijos varones con su marido Ricardo, un médico del ejército. Al primogénito le pusieron el mismo nombre del padre y aún de adulto lo llamaban Ricardito. Al segundo lo bautizaron Cristian, entre que mi abuela fue madre joven y mi tía abuela, madre tardía. La más joven de mis tías le llevaba más de 10 años de diferencia al mayor de sus primos. Estos se encontraron en una edad intermedia entre la camada de los hijos de mi abuela, Mónica, y mis primos y yo. La crianza de los primos de mi padre fue extraña. Para comenzar, mis tías abuelas también pasaron a venerarlos, como lo hacían con su hermano varón. Sobreprotectoras y algo locas, Beatriz y sus hermanas solteronas, a las que jamás les conocí novio alguno, resolvieron que los 2 niños vivieran de noche y durmieran de día, para que los supuestos peligros de la vida diurna, no los aquejasen. Era a mediados de la década de 1980 en Castelar, en un barrio de clase media alta del oeste del conurbano. Nunca entendí qué peligros podía tener ese lugar comparado con, por ejemplo, el barrio casi deshabitado de Costas Bajas donde me crié, en el que la noche y la soledad amenazaban ventosamente cualquiera ir impune entre tantas casas vacías. Toda la cuadra de mi casa estaba construida, pero solamente 4 familias vivíamos todo el año. El resto eran hogares de veraneantes, la mayoría porteños de clase media para arriba que podían solventarse 2 techos. Volviendo a Castelar, donde vivían las 3 hermanas, los 2 Ricardos y Cristian, en una amplia casona de 2 plantas que había conocido tiempos mejores. Ya de adulto me di cuenta de que siempre, cada vez que había ido allí desde mi niñez, el viejo pero elegante edificio estaba en refacción, como si hubiera un impulso irrefrenable de arreglar, tirar abajo columnas y paredes, y construir y derribar habitaciones. Parecía una versión algo más pobre de la manía de la vida Winchester, con su mansión laberíntica hecha para desorientar los espíritus de los muertos por el rifle. Ojalá fuera por eso en el caso de estos parientes. También de adulto supe que las 3 hermanas que vivían en esa casa eran asiduas de las prácticas esotéricas, lo que comúnmente se llama brujería. No tardé mucho en unir ambos puntos, trazando una línea de locura e ignorancia. El ritual, no el otro, el objeto de esta historia, era siempre el mismo cuando íbamos a visitarlas. Llegábamos con el auto y tocábamos timbre. Invariable e inexorablemente, se asomaba a los 2 minutos una de las tías de mi padre por una de las 2 ventanas laterales, generalmente a la izquierda, que tenía la puerta de doble hoja de madera. Decían que ya abrían y pasaban de 2 a 3 minutos más. Entonces una de ellas salía, caminaba al jardín que separaba la puerta de la baja reja delantera y nos recibía allí bloqueándonos el paso. Mientras nos daba la bienvenida y una ocasional charla, las otras secretamente ordenaban la casa y se ponían sus mejores joyas y vestidos. Preferían más parecer que ser. A todo esto habíamos pasado unos 5 minutos más entretenidos por una de ellas en la puerta. Recién entonces nos hacían pasar. La casa era lúgubre y casi siempre estaba a oscuras, ya que los chicos ya adolescentes en mi niñez dormían. Pasábamos un rato allí en el que ellas ponderaban cuán flaco estaba mi padre a pesar de su prominente barriga, lo bella que se llama mi madre o cuánto había crecido yo. O sea, las nimiedades y mentiras que cualquier anciana dice cuando quiere quedar bien y no decir nada a la vez. Si llegábamos de noche, este ritual se le agregaba el que bajaban los primos de mi padre de la planta alta, ojerosos, de cabellos negros, piel blanquecina y las expresiones de quienes no están acostumbrados a socializar demasiado. También solía estar a esas horas el marido de Beatriz, de quien siempre me sorprendían sus amplias orejas, sus gruesos anteojos y el poco pelo que tenía en los costados de su calva, teñido desvergonzadamente de negro y con una raya al costado bastante baja para tratar de cubrir ineficazmente su calvicie, como cierto exintendente de Mar del Plata.
No tal pie, eso no está en el libro. Mi padre solía advertirme, como si fuéramos alades, que no tomáramos ni comiéramos nada del lugar, aunque por la dudosa higiene del hogar. Luego de un rato nos íbamos. 6 personas. Así era unas 4 o 5 veces al año. El tiempo pasó, yo crecí, mis padres se divorciaron, las cosas cambiaron, el mundo se movió. A veces iba a Ituzaingó, que limita al oeste con Castelar, a visitar a mis primos y tías. Si iba a visitar a los otros raros familiares, no lo hacía solo, sino que generalmente con mi padre. Muy pocas veces les hacía una visita si iba yo solo. Al principio de los 90, Ricardo, hijo, estudiaba para ser abogado en la Universidad de Morón. Cristian, el menor, regenteaba 2 canchas de pádel y una de fútbol en un terreno propiedad de su madre, frente a la casa donde vivían. A mediados de esa década ocurrió el primer efecto disruptor de la familia, lo que los dejaba de parecer una versión local de simpáticos locos Adams y los convertía en unos verdaderos perturbados. Según me enteré desde Costas Bajas, durante unos días Ricardo hijo había estado acosando telefónicamente a la hermana menor de mi padre, Susana, su propia prima. Le decía que estaba enamorado y que estaba perdidamente loco por ella. Y quedó claro que estaba loco. En el punto cúlmine de su demencia de amor estrelló su Volkswagen Gol contra la reja de la diminuta casa donde había vivido mi abuela y entonces lo hacía mi tía. Entró con auto y todo por el diminuto paticito que avanzó, que hacía las veces garage, e ingresó por un resquicio, avanzó y aferrándose a la reja que cubría la puerta de entrada le gritaba a mi tía preguntándole por qué no la amaba. Terminó internado. Los psiquiatras diagnosticaron que había tenido un cuadro psicótico y que padecía esquizofrenia. Lo internaron unas pocas semanas y luego volvió a la casa. Mi tía también ya estaba algo mal de la cabeza en ese entonces, así que no creo sinceramente cuánto de esto pudo haber influido en su alejamiento de la cordura. No justifico, solamente narro lo ocurrido. Por un tiempo prudencial dejé de ver a los primos de mi padre, pero un par de años después, ahora viajaba yo solo cada tanto. Iba a la cancha de pádel de Cristian y Ricardo, la regenteaban ambos ahora y también ambos estudiaban abogacía en la Universidad de Morón, para tratar de aprender a jugar, cosa que nunca hacía porque siempre fui terriblemente malo para los deportes. En el frente del lote había, hacia la derecha, un kiosco con un pequeño bar y 2 o 3 mesas. Hacia la izquierda había una cancha de pádel dispuesta longitudinalmente. Detrás de esa cancha había otra exactamente igual y detrás, al fondo, había una cancha de fútbol 7 de césped natural que también se veía desde la raya lateral como las otras dos, y su largo abarcaba todo el ancho del terreno. Ricardo hijo parecía estar un poco mejor después de su internación. De hecho, los dos parecían estar más sociables. Parecían haber aprendido algo tras el trato con los clientes, pero ambos seguían teniendo esos ojos ensombrecidos y ojerosos que no daban ninguna buena impresión cuando estaban serios. Beatriz y sus hermanas, por su parte, desistieron de los ritos de bienvenida a la entrada, en parte porque evitaba ir a la casa y me iban a las canchas. Igualmente siempre me colmaban de atenciones, dándome en el barcito de las canchas bebidas frías y a veces helados, si era verano. En fin, nada parecía haber cambiado desde lo de mi tía y las cosas parecían haber pasado para mejor. Pero al final de aquella década de los 90 fue cuando lo verdaderamente extraño sucedió. Yo había viajado otra vez desde Costas Bajas para visitar a mi familia del oeste, a mediados de diciembre. Una noche fui al cine de un shopping de Morón. No salí muy tarde de ver Sleepy Hollow, pero ya era de noche. Estaba parando lo de mi tía Isabel en Ituzaingó y su casa me quedaba a mitad de camino de la de mis tías, de las tías de mi padre en Castelar. Como la templada noche estaba siendo placentera,
y la luna llena brillante en un cielo sin nubes iluminaba ese fin de siglo en el conurbano bonaerense. Decidí que tal vez estaban Ricardo y Cristian jugando al pádel, cosa que hacían muy a menudo. Podía llamar a mi tía y decirle que me retrasaría, que me quedaría a ver un partido y de paso me tomaba un helado allí. Estaba yendo en un remis y cuando estaba en la esquina, a 50 metros de la cancha y la casona de Castelar, donde vivían, una estaba frente a la otra, recuerden, vi cruzar corriendo a Ricardo, el padre, desde la casa hacia la cancha. Toda la cuadra estaba oscura, con las luces de la calle inexplicablemente apagadas, pero aún más negras lo estaban la casa y el terreno de enfrente. Pedí al chofer que frenase el coche en esa esquina antes de cruzar la calle, y me quedé viendo por unos segundos más qué ocurría. Atrás, a los 5 segundos, salió corriendo Beatriz con su hijo Ricardo en la misma dirección. Le pagué al remisero y me bajé. No importaba qué ocurría, debía saber qué pasaba. Temí que hubiera habido un asalto. Iba a socorrerlos, así hubiera sido, eran parte de mi familia, aunque lejana, pero tampoco quería ser suicida, habían cambiado los tiempos. Y ahora solían ocurrir algunos robos armados en la zona. ¿Acaso no debía ir si les había pasado algo y necesitaban ayuda? ¿Y si al primo de mi padre le había dado otro brote como aquella vez con mi tía? El auto se fue por una diagonal, sin levantar las luces. Fui caminando a paso lento pero firme, expectante, mirando a veces hacia la casa para ver si las otras dos viejas, solteronas, también seguían a los otros. No escuchaba gritos y mis otras dos tías abuelas no salían, así que empecé a caminar más rápido, pero sin hacerme notar. Cuando somos jóvenes, actuamos como inmortales, como si nada malo nos pudiera pasar. Al llegar al kiosco en la cancha de pádel, a la derecha del frente del lote, mi derecha es esta, vi que la puerta de vidrio y aluminio estaba abierta. Miré por el vidrio y no había nadie dentro. Entré al kiosco, confirmé que estaba vacío. Y aparte, nada estaba revuelto. Me quedé parado, extrañado, hasta que percibí movimientos en la cancha de fútbol que estaba al fondo. Allí me detuve. Los reflectores estaban apagados, así que la luna llena que pasaba entre los pinos y otros árboles que desconocía eran toda la luz que había en ese momento. Dentro del círculo central de la cancha de fútbol, el viejo Ricardo estaba tirado en el suelo, recostado boca arriba y con los brazos extendidos hacia los costados. Su hijo Ricardo estaba de espaldas a mí, arrodillado junto a su padre. Yo solamente podía ver que subía y bajaba las manos juntas y unidas, desde arriba de su cabeza hasta lo que su cuerpo me tapaba, pero sospechaba que era el vientre o el pecho de su padre. Parecía alguna maniobra de primeros auxilios. No veía bien por la oscuridad y la distancia qué era lo que tenía en las manos, lo que subía y bajaba una y otra vez. Su madre Beatriz, de pie junto a ambos, miraba al cielo y murmuraba palabras ininteligibles e incomprensibles en castellano, inglés o cualquier idioma que siquiera se sospechara, con los brazos extendidos, agitándolos y ondeándolos a intervalos regulares desde abajo hacia arriba, desde el Ricardo yaciente en la cancha hacia la luna en el brillante cielo. Sospeché entonces que tal vez era algún ritual, unos pases mágicos que inexplicablemente habían llevado consigo el padre de la familia. En ese momento me indignó más el hecho de que un médico,
un hombre de ciencias y pensamiento cartesiano, de causas y efectos concretos, consintiera ser parte de algo tan retrógrado que el que los otros dos desvariados lo estuvieran haciendo también. Después de todo, Beatriz tenía fama de bruja y Ricardo, hijo, había estado internado en un neuropsiquiátrico de dudosa reputación. Pero pude entender algo recién cuando el Ricardo arrodillado giró unos 45 grados hacia la derecha, dejándome de dar totalmente la espalda, y yo logré observar que lo que subía y bajaba ya incontables veces con sus manos hacia el vientre y pecho de su padre no eran sus puños intentando reanimarlo o realizando algún pase mágico, sino que era una larga y afilada cuchilla con mango de madera. Quería huir, pero tenía pavor. No quería ver eso, pero tampoco podía ser indiferente. No deseaba que ocurriera eso, pero me sentía impotente de detenerlos. Yo estaba en el estrecho pasillo aún y las paredes de la cancha de pádel y la del kiosco me cerraban el ángulo de visión. Pero sí vi algo, y nunca nadie me lo va a sacar de la cabeza por más años de terapia que haga. El Ricardo caído estaba evidentemente muerto. Jamás lo vi resistirse. Estaba inerte, no emitía quejidos. No se defendía de los cuchillazos que el Ricardo enloquecido le seguía dando rítmicamente, segundo a segundo. Beatriz persistía ensimismada en su extraño ritual, dándome la espalda y mirando hacia el cielo con sus brazos subiendo y bajando. Pero inmediatamente bajó la cabeza, la giró a la derecha, sonrió ominosamente. Y poniéndose de perfil hacia ese lado abrió los brazos como dándole una cariñosa bienvenida a alguien querido que llegaba mientras la faena seguía a su lado. Pensé que sus dos hermanas entonces ya estaban allí, por eso no las había visto cruzar la calle, pero estaba muy equivocado. Algo o alguien que ninguna palabra podría describir, ni como animal, humano, deidad o extraterrestre, asomó unos tentáculos y rodeó a la vieja sin violencia pero sin ternura. Eso jamás podía ser capaz de ternura ni de sentimiento alguno. El sonido que emitía esa cosa era, por Dios, totalmente fuera de este mundo, de esta dimensión, de este universo. Era como si hablara con sonidos indescifrables, como si se comunicara en algún lenguaje celeste que ningún mortal no iniciado, salvo Beatriz, lo entendiera. Mi terror y cobardía pudieron más que todo lo que me había paralizado, y como pude salí corriendo de ese lugar. Ya no me importaba si se me escuchaba huir o no, debía huir. No recuerdo ya cuántas cuadras corrí, pero llegué a una remisería sobre una avenida cuyo nombre, por el shock, no quiero acordarme. Y pedí turbado que me dieran rápido un coche, que debía irme a la casa de mi tía. Seguro notaron mi horror y preguntaron si estaba bien, pero les mentí diciéndoles que me habían querido robar. No pronuncié palabra alguna en los pocos minutos que duró el viaje y cada algunos segundos giraba mi cabeza para cerciorarme de que nadie o nada me estuviera siguiendo. Cuando llegué a la casa de mi tía Isabel, mi miedo aún debía ser patente porque también me preguntó si estaba bien. Le dije la misma mentira. Ella comprendería ese miedo más terrenal y yo me quedaría con el otro, el inexplicable terror de Castelar. No recuerdo ni entiendo cómo pude dormir esa noche. Si soñé algo, por suerte lo reprimí y no lo recuerdo. Pero sí me acuerdo que, cuando me levanté a la mañana del sillón donde dormía, mi tía me dijo con los ojos húmedos y enrojecidos que la noche anterior había habido un robo en la cancha de pádel de Ricardo hijo y Cristian, que aunque estaba todo cerrado habían logrado entrar, que el viejo Ricardo justo llegaba para estacionar su viejo pero cuidado Ford Fairlane, bordó en la puerta, los ladrones lo metieron en el predio para pedirle la supuesta plata de la recaudación, que como se resistió los mataban a cuchilladas,
y se fueron sin que nadie los viera. Le di mi pésame y me llamé a silencio. ¿Quién me creería que había sido testigo silencioso de una ofrenda a algo tan fuera de este mundo? Nunca nadie sospechó nada de ellos o de otros, como aquel extraño amigo de mi tía abuela. Y la causa se cerró sin un solo detenido. Tampoco nadie sospechó de lo que yo sé, aunque fuera una variable estafalaria de hipótesis policial, la muerte de Ricardo Padre en un ritual espeluznante, donde un ser extraño de otro planeta, galaxia, dimensión o lo que fuese, había pedido la sangre del padre y marido, donde un algo o alguien absolutamente verdadero había ingresado a nuestro mundo para escupir su verdad en el oeste del conurbano bonaerense. Que hay algo más que lo que vemos y creemos a diario en nuestras existencias mundanas y sueñan nuestras filosofías. Espero que al escribir esto me sirva de algo para la terapia. Esto fue el ritual de Castelar por hoy. Hay 13 cuentos más en el libro Roris, los vamos a leer también. Y hay varios cuentos de un libro de, si tenemos suerte, si no nos funde esta pandemia, pronta aparición también por Goricho. Quizás para fines de año o el año que viene. Hay que ver. Hay 36 cuentos más otro que está por salir ahora. Así que les agradezco a todos los que estuvieron viendo este video. Vamos a estar cada día pasando un cuento. Hoy lunes no lo vamos a hacer a la medianoche. Voy a crear el evento en un rato. Sino que lo vamos a hacer a la 1:30, 2 de la mañana. Más tarde. O puede ser a las 9:30 de la noche. Vamos a ver las horas, cómo van yendo. Por favor, gracias a vos, Martín Miguel Torres. Gracias a vos. Te agradezco por estar viendo. Gracias, Vic. Gracias, genio. Vamos a estar mañana también. Y cada día vamos a estar leyendo un cuento. Así pasamos un poco más esta cuarentena. Así que tenemos para 50 días más o menos. Tenemos un largo rato. Y los espero de aquel lado también. Y espero que estén viendo. Gracias, Andrea. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Quédense en casa, por favor. No sean giles. Respeten la cuarentena. Si alguno de ustedes tiene coronavirus, hola Lu, muchas gracias por los aplausos. Si alguno de ustedes andan con coronavirus, por favor les pido, téstense, vayan al médico. Si tienen que estar en la casa, quédense en su casa. Es necesario que nos cuidemos entre todos. No hay vacuna, no hay medicamento. Las consecuencias del virus, luego, perdón que caiga con esto, precisamente la pareja, pero las consecuencias del virus no es que como una gripe que la tenés. Hola, gracias. Sí, un bajón pasar la cuarentena en una cancha de pádel, Alejandro, pero bueno, si aparece un monstruo Lovecraftiano es mejor. Pero como les decía, las consecuencias de tener el virus son muy graves. Una fibrosis pulmonar es lo más común. Si son fumadores como yo, para colmo es peor todavía. Así que les pido por favor, cuidémonos todos. Así que bueno, este es un verdadero horror. Mejor dicho, este es terror. Para los que han venido al seminario. Este es un terror real. Así que bueno, los estoy esperando mañana y recuerden, este sábado a las 4 de la tarde salimos también por acá en vivo, pero en realidad desde la página del evento del sábado, así que denle asistiré porque solo para los que dieron asistiré estaremos dándolo. Estaremos con la charla de Edgar Allan Poe, la número 2, que íbamos a hacer en Fábula, que es donde estamos haciendo las charlas sin cuarentena, cuando no está la cuarentena. Belgrano y Mitre, ciudad de Mar del Plata,
capital nacional de los dolobus que salen a la playa a correr. Así que los estoy esperando noche tras noche y también este mismo sábado de la tarde. Un abrazo a todos. Chao, chao.